Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi intención hoy es platicar de un tema. A mí me encanta, de verdad. A mí es que cuando me dijeron que Derecho Internacional del Trabajo, me metí en un problema porque tenía yo que prepararla. No es de las clases que ya tengo armadas, que me dicen venga a dar prueba, venga a dar perspectiva de género, de seguridad social. Esta no la tenía armada, pero tenía muchas ganas de hacerla, entonces por eso dije que sí. Solo, fíjense, nada más por las ganas de obligarme a estudiar cosas que ya tenía puestas. Entonces, a mí me encanta el derecho del trabajo porque considero que de verdad la historia del trabajo es la historia de la humanidad. Y para mí el derecho al trabajo, de todos los derechos que vemos en toda la universidad y que conocemos en la práctica, creo que es el corazón de la sociedad. Porque si lo pensamos así, y lo vamos a ir viendo en la historia y en las razones por las que la OIT tiene un montón de convenios y todo, es el corazón realmente de la sociedad el poder mantenernos de manera digna. Porque cuando no nos podemos mantener mediante nuestro trabajo de manera digna, empezamos a delinquir, porque pues, hay que mantenerse. Entonces, si tenemos una buena materia, un buen derecho al trabajo, evitamos temas penales. Incluso mi abuelita decía que cuando el amor entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces les diré que incluso tendríamos menos temas de alimentos y divorcios si nuestro derecho al trabajo fuera firme. Y así les podría yo poner muchísimos ejemplos de ahí que para mí el derecho al trabajo de verdad es la base de la sociedad y creo que siempre ha sido bastante pues así como eres hippie y por eso te gusta el derecho al trabajo, pero en realidad no se le ha dado la importancia que debe de tener. Entonces, lo que queremos hacer hoy es entender el derecho internacional del trabajo como todo el sistema normativo que tenemos y vamos a poner especial énfasis en la OIT y vamos a ver cómo es que esto nos impacta en México. Pero siempre es importante empezar por la historia. Si yo les doy clase de medidas cautelares, les prometo que voy a empezar por el origen de las medidas cautelares. Si yo les doy clase de riesgos de trabajo, voy a empezar por el origen de los riesgos de trabajo, porque si pretendemos aplicar la norma nada más, ¿dónde está riesgos de trabajo? Ley del Seguro Social, título cuarto, así. Se los juro que no vamos a hacer vamos a ser cualquier abogado promedio. Lo que requerimos es comprender la naturaleza de las instituciones que vamos a aplicar. Entonces, pues ya sabemos cómo empieza, les decía yo, es que la historia del trabajo es la historia de la humanidad, ¿no? Lo podemos entender como un trabajo en el que se presta servicios, pero trabajar implica que esta acción que hacemos, ¿no? Cuando nosotros salimos y trabajamos para la tierra, pues así empezamos, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir a la época de las cavernas, me voy a ir a la revolución industrial. En aquella época no podríamos ni considerarlo trabajo como tal. eh, Incluso fue hasta que ya se dejan en la época medieval, se empiezan a dejar todos esos terrenos para irse a las grandes capitales, se viene la revolución industrial y empieza un hacinamiento de gente por una persona que tenía el control de la producción. Entonces, no solo tenía el control de la producción, sino que tenía el control de masas y de repente empiezan a aparecer cosas que nadie comprendía. Bueno, por empezar, no había regulación de nada. Entonces, ¿cuánto tiempo íbamos a trabajar? ¿Cuánto te iba yo a pagar? No había regulación de nada. Era por primera vez en la historia que teníamos tanta asignación de gente en un solo lugar. Entonces, esta revolución industrial nos lleva a jornadas excesivas. ¿Por qué había jornadas excesivas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué se dieron las jornadas excesivas en la revolución industrial? ¿No se lo han preguntado? ¿Por qué nada más porque los explotaban? Normalmente se trabajaba de sol a sol y trabajaban más que de sol a sol. ¿Por qué? Porque apareció este grandioso invento que era la lámpara de gas. Con esa lámpara de gas, pues entonces podían trabajar incluso cuando se ponía el sol. De ahí que se llegaban a trabajar 80 horas a la semana. Teníamos un tema de trabajo infantil, que aquí sobre el trabajo infantil voy a ser bastante disruptiva porque yo sé que es terrible y horroroso el trabajo infantil, pero nos tiene que llevar a entender una cuestión muy importante. Fíjense, tengo un dato aquí interesante. En realidad, gracias al trabajo infantil en la revolución industrial, dejaron muchos niños, lograron transitar a la vida adulta. El porcentaje de niños nacidos en Londres que morían a los 5 años cayó del 74.5% y entre 1730 al 49 al 31.80%. O sea, el tema es que, ¿qué creen? Si bien eran explotados, tenían para comer.
para subsistir. No voy a decir comer, porque comer es como comer, ¿no? Y no comían, subsistían, pero podían subsistir. Entonces, realmente el trabajo infantil no acabó por un decreto legislativo. La razón por la que logramos después abatir el tema del trabajo infantil fue cuando se entendió que la única forma que podíamos evitar que los niños trabajaran era que sus padres ganaran más. Entonces se habla de salarios. No se habló primero de salarios, se habló primero de trabajo infantil para entender los temas de salarios. Entonces, hablamos de jornadas, hablamos de trabajo infantil, aquí los niños en las minas de carbón. Había condiciones inseguras, brutalmente inseguras. Un caso emblemático es este de un incendio en una fábrica en Nueva York. ¿Y por qué fue emblemático? Porque cuando las trabajadoras intentan salir de la empresa, aquí está la imagen de la empresa, pues terminan aventándose por las ventanas antes de quemarse porque habían cerrado todas las puertas para que no salieran a descansar, para que no estuvieran perdiendo el tiempo, para que no se pudieran robar las cosas de la fábrica. Entonces todo estaba cerrado cuando empezó el incendio. Entonces, ese nivel de condiciones. Todo eso nos lleva a conflictos obreros, evidentemente, ¿no? Todas esas situaciones llega un momento en el que dicen, pero ¿por qué yo estoy trabajando en estas condiciones? ¿Por qué yo estoy muriendo? ¿Por qué nada más estoy subsistiendo? ¿Y por qué todo lo tienes tú? Entonces empiezan a surgir, bueno, todos los conflictos laborales y hay una huelga muy importante en 1888, que es esta famosísima huelga de las cerilleras de Londres. Estas cerilleras, bueno, por supuesto, trabajaban 80 horas a la semana, en pésimas condiciones, no había ley silla, evidentemente, algo así como el IMSS hoy, que no hay en donde irte a sentar si vas a cuidar a un paciente, a un familiar. Pero ellas, ¿qué creen? Se empiezan a dar cuenta que ellas empiezan a fallecer y no saben por qué razón, porque, o sea, todo esto es nuevo, estamos hacinadas, nos están diciendo que si venimos aquí y en un palito le ponemos un poquito de fósforo, pues entonces nos van a dar un dinero y con eso vamos a poder comer. Y como ya no hay forma de comer de otro lado porque ya dejamos el campo, ahora estamos en la ciudad y de dónde voy a tener pan, pues órale, le entro. Oye, pero si solo estamos poniendo polvito en un palito de madera, ¿como por qué nos estamos empezando a morir? Empiezan a investigar y resulta que pues les deformaba incluso toda la cara y muchas empezaban a fallecer por temas de riesgos de trabajo, porque lo que inhalaban de ese fósforo, que cambiaron de fósforo rojo a fósforo blanco, ese fósforo las empieza a matar. Entonces, esta no solo es una huelga importante porque es la primera huelga en temas de seguridad social por riesgos de trabajo, sino por ser la primera huelga de mujeres en 1888. No teníamos derecho a votar todavía, bueno, en Inglaterra ni en México, pero dense cuenta que aún así ellas ya sabían que tenían un derecho antes de ni siquiera de votar, que tenían derecho a que, ok, yo voy a trabajar contigo, pero respétame derechos laborales. Pero todo esto implica hacer conflictos. Bueno, pues resulta que viene la Primera Guerra Mundial, que la ubicamos siempre porque mataron al hijo del archiduque, a Francisco, y como por eso es que ubicamos la Primera Guerra Mundial, porque era un conflicto entre estos gobiernos austriacos y rusos que querían dominar el mundo, ¿no? Y entonces la ubicamos así. Pero la Primera Guerra Mundial nos lleva a varias conclusiones, porque la guerra se dice que no solo estalló por este tema de la diplomacia fallida, sino por temas de desigualdad social y temas laborales que no se habían atendido, que es lo que hemos platicado, jornadas, trabajo infantil, salarios, represión de huelgas, ausencia total de derechos colectivos. ¿Y esto qué hacía? Pues la guerra no era solo el punto de que vamos a luchar todos por Francisco de Austria, no. Aquí la situación era, ¿sabes qué? Sí, vamos a ir, pero porque aquí además estamos viendo que estamos enojados con este sistema. Entonces empiezan a ver que viene este miedo. Hubo la revolución social que decían, en Rusia en 1917 había un descontento obrero y decían, ¿saben qué? Después de la guerra, Europa está devastada. Hay millones de gente que está regresando y no tiene empleo. Si los precios están subiendo y los empleos son hambre, si los empleos son malos, los salarios son malos, el hambre se va a extender y entonces ya no va a ser una cosa entre coronas. Aquí la situación va a ser que se van a venir contra el Estado. Entonces, aquí quiero acabar con este momento romántico de pensar que el derecho al trabajo nació para atender los problemas sociales. Lo lamento si rompo un corazón el día de hoy. No nació el derecho al trabajo para atender problemas sociales. Nace con toda la intención de
preservar la estabilidad social, económica y política de los estados. Dijeron los gobernantes, ¿saben qué? Esto fue aquí tenemos el Tratado de Versalles de 1919, donde se crea la Organización Internacional del Trabajo, y dicen, ¿saben qué? Es momento de evitar inestabilidades, porque si no, la gente se nos va a venir en revoluciones. Y fíjense que así fue, porque precisamente estamos hablando de épocas en las que estábamos en revolución, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, el derecho al trabajo no nace para ayudar a la gente, así de vamos a apoyar a las personas trabajadoras. Nace para que el Estado pueda tener una estabilidad. Entonces, ya platicamos cómo llegamos al derecho cómo existe la necesidad de generar normas sobre el trabajo. Entonces, estamos hablando del derecho al trabajo, pero se hace desde el principio, viene el derecho internacional del trabajo. Entonces, el derecho internacional, como lo estudiamos en la universidad y no sabemos todos, es un conjunto de normas jurídicas, así es, y luego ya le metía si era penal o era laboral. Este es un conjunto de normas jurídicas que va a regular, promover, proteger condiciones mínimas de trabajo digno para garantizar derechos laborales. Y dice, ¿por qué es derecho internacional importante? Porque el derecho del trabajo no podemos considerarlo privado. No podemos considerarlo interno, no podemos considerarlo de cada estado atento a su soberanía. No, esto tiene que ser grande, esto es a grande escala. ¿Por qué creen que tiene que ser grande? ¿Por qué lo teníamos que considerar no solamente de nivel nacional, sino a nivel internacional? Fíjense que nace primero el derecho internacional laboral que los derechos nacionales. ¿Por qué fue esta situación? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? como para generar un sentimiento de igualdad entre las naciones en ese tema. Exactamente, es que desde el principio dijeron, ¿para qué me sirven los...? Como nadie estaba pensando, yo ya les dije, quitémonos nuestros corazones de pollo, nadie estaba pensando en las personas trabajadoras. Lo que nos importaba era que entre los estados estuvieran ellos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa entre México, Estados Unidos y Canadá con nuestros temas de comercio? México tiene una mano de obra muy barata, muy, muy barata. Entonces, no competimos en condiciones de igualdad con Estados Unidos y con Canadá porque aquí tenemos una mano de obra tan barata que todas las empresas prefieren venirse, bueno, preferían, porque incluso ahorita ya se nos está yendo, se nos están yendo eh, todas las empresas, pero llegaban aquí, vean, todas las maquiladoras, las mezclillas, todo esto, llegaba aquí a México por esas condiciones. Otra situación que no teníamos eran derechos laborales judicializables, porque como tal ante las juntas no se consideraba eso un derecho judicializable, porque no había un juicio como tal, eran juntas de conciliación y arbitraje. Por eso incluso viene el Tratado de Libre Comercio, es decir, vamos a poner todo parejo entre México, Estados Unidos y Canadá, que se pague igual, que si se van a juicios sean verdaderos juicios. Todo eso fueron condiciones para que se aceptara esta situación. Si se fijan, en el Tratado de Libre Comercio, ahí se ven temas laborales, pero no por querer cuidar a los trabajadores, sino por querer cuidar las bolsas de los empresarios. Entonces, la finalidad central de tener un derecho internacional es garantizar condiciones de trabajo justas, humanas, porque ya empieza el tema de los derechos humanos en 1945, cuando ya entendemos que somos personas, porque cuando estamos hablando del derecho al trabajo no hemos entendido que somos personas, ¿eh? No hablamos de derechos humanos todavía. Los derechos humanos vienen para el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se trata de, oye, somos seres humanos. Entonces ahí sí ya se habla de la dignidad, eso no se estaba hablando. Cuando hablamos del Tratado de Versalles solo era, pues que trabajen, que tengan salario, que tengan jornadas reales, pero no se hablaba de temas de dignidad. Entonces, ya cuando hablamos de un derecho internacional del trabajo pasados del 45, sí hablamos ya de condiciones dignas. Y también habla de evitar competencias desleales, que es lo que platicábamos hace un momento, promover la justicia social y evitar progresivamente los estándares, elevar, perdón, los estándares laborales a nivel global. Y ahora les voy a dar una joya de verdad, que son mis materiales, mis propias notas. Bueno, ¿cómo se divide el derecho internacional? Pues ahí tenemos el mundo. El derecho internacional, tenemos entonces primero el derecho, el Sistema Universal de Derechos Humanos, que empieza con el tema de la ONU. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas,
Esta tiene varias organizaciones. Tenemos UNICEF, tenemos la Organización Mundial de la Salud, está la OIT. Bueno, eh, entonces vamos a entender que tenemos el sistema universal, tenemos el sistema americano, que es la OEA, Organización de los Estados Americanos, y el sistema nacional. Entonces, este es nuestro tema, así es como lo vamos a platicar ahorita. Ya vimos en un primer momento la historia, cómo es que llegamos al derecho internacional, y oigan, no me ha... Ahí está. Entonces, vamos al sistema universal, sobre todo para enfocarnos en la Organización Internacional del Trabajo. Si hablamos del derecho internacional, normalmente cuando hablamos de derecho internacional del trabajo pensamos en OIT, pero no solamente están ahí contenidos derechos del trabajo. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas en donde nos habla sobre el trabajo permanente para todos, mire, para condiciones de progreso y desarrollo económico y social. O sea, si se fijan, siempre está vinculado el tema del trabajo con este desarrollo económico y social. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que podemos vincular con temas laborales son el recurso judicial efectivo, los derechos de seguridad social. El artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo que decida, al que decida dedicarse. Hay protección contra el desempleo, igualdad salarial, derechos sindicales, descansos. Esto lo quiero quitar. Descansos, nivel de vida adecuado. Y además, en derecho internacional, en el sistema universal, tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESCA. Dentro de los DESCA tenemos en puntos importantes salarios, huelgas, seguridad social, nivel de vida adecuado. Tenemos ya observaciones bien importantes sobre vivienda, seguridad social, trabajo. Aquí les voy a dejar de tarea que vean la serie de Guinness. En la serie de Guinness está muy padre porque nos platica la historia de la cervecería de Guinness, pero te va contando sobre temas de seguridad social, de cómo se le empieza a otorgar eh, la pensión de vejez, se les otorga a los trabajadores de Guinness y también los temas de vivienda. Sobre observaciones de vivienda hay temas bien importantes. México no cumple ninguna de estas observaciones. Sobre, por ejemplo, no es nada más que le des vivienda al trabajador, tiene que ser la vivienda digna, ¿ok? Que es digna, tiene que medir tanto por tanto, tiene que tener tantos espacios incluso en donde corre el aire. Son muchísimos puntos bien interesantes que tienen estas observaciones. Ah, y también les voy a dejar de tarea. Está muy buena, bueno, no está muy buena, pero yo soy así muy, me encanta Enola Holmes 2, porque ella habla de las cerilleras, de la huelga de las cerilleras de 1888. Bueno, entonces, este, seguimos con derecho internacional. Ya hablamos de lo que trae la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Descas. Propiamente cuando estamos hablando de la ONU, que es 1945, la OIT nace antes que la ONU, pero luego se forma parte de la ONU como la parte central y luego viene el tema de la OIT. Derecho internacional, la OIT, que les digo es parte del sistema universal, la OIT tiene su constitución, que es la regulación en la parte orgánica, como toda constitución tiene su parte orgánica y su parte dogmática, esta en su parte orgánica regula los tres organismos de los que se compone la OIT, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que es su órgano legislativo, por decirlo así, se ven cada año. El Consejo Administrativo, que tiene los programas y los presupuestos cada 3 veces al año. Y la Oficina Permanente, que son los que están trabajando todo el tiempo. Los que son los básicos, los principios básicos nacen en la Declaración de Filadelfia en 1944. Se fijan que esto tiene todo que ver con cuando el nacimiento de la ONU, cuando estamos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, y ahí está el tema de la Declaración de los Principios Básicos, que es que el trabajo no es mercancía, la libre expresión y de derecho sindical, que la pobreza es un peligro para la prosperidad, así lo dice. La lucha contra la necesidad de buscarse con energía de manera tripartita y que la paz solo puede basarse en la justicia social. Esos son los principios con los que dice tiene que trabajar nuestra organización. Los principios nacen después de la propia OIT. Luego ya viene una declaración de principios y los derechos fundamentales del trabajo, que es la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, que son 4 los derechos fundamentales que tiene la OIT. Son los 4 pilares fundamentales sobre los que trabaja, que es la eliminación de la esclavitud, peores formas de trabajo infantil, no discriminación y libertad sindical. Estos puntos es si tú
estado quiere ser miembro de la OIT, estos ocho convenios, aunque no los firmes, estás obligado. O sea, si tú quieres entrar a este club, esto te obliga, sí o sí. Hay otros en los que podrás ratificarlos o no, y habrá otros en los que puedas incluso hacer reservas, pero sobre estos, no. En estos tienes una obligación total y absoluta. Y luego viene la Declaración sobre Justicia Social para, fíjense nada más el tema, para la globalización equitativa. Es una renovación de la Declaración de Filadelfia y aquí ya habla de la importancia de fomentar el pleno empleo. Y esto a mí me parece fundamental porque no está hablando de fomentar a todos los beneficios sociales que te puede otorgar el gobierno. Habla de un pleno empleo. Lo que el Estado te tiene que garantizar es que no que todos puedan entrar a los programas sociales, sino que todos puedan tener empleo. Y bueno, trae la encomienda a la OIT de Políticas Económicas y Financieras. Y tenemos también la declaración tripartita sobre, fíjense también los temas, sobre empresas multinacionales y política social. ¿Por qué las empresas multinacionales? Pues porque evidentemente la OIT se empieza a dar cuenta de cómo ya el mundo se empieza a manejar y ya tienen que hablar de cómo las empresas en desarrollo tienen que respetar también, aunque no sean tus trabajadores de tu país, tienes que seguir fomentando todos los principios. Entonces, esto todo es la OIT. Su origen, pues ya platicamos, nace en 1919 y su naturaleza es una organización internacional de carácter permanente, tiene personalidad jurídica propia y aquí está la evolución histórica con cada una de las declaraciones que les acabo de comentar. La estructura orgánica la platicamos, pero miren, aquí más clara, la Conferencia Internacional del Trabajo se hace cada año. Yo tengo muchas ganas de que algún día me inviten, porque de aquí de México va la Cámara de Trabajo, no, espérense, la comisión, perdón, la Comisión de Trabajo del Congreso va a la Comisión de Trabajo. Y yo siempre he querido que me inviten, pero pues no conozco a nadie. Si conocen a alguien, díganle que quiero ir, que si me pueden invitar. ¿Y aquí qué se hace? Pues esto básicamente les decía yo que es el tema legislativo, se ve en Suiza, una vez al año se junta el foro, que además ahorita vamos a platicar que este parlamento es tripartita, incluso aquí hay un tema muy bonito, porque cuando se hable, esto es como chisme histórico nada más, cuando se va a abrir el parlamento, este parlamento de la OIT, la puerta tiene, el cerrojo tiene 3 llaves, y eso significa que llegó el Estado, los trabajadores y el empleador. Es muy bonita, la pueden encontrar, es muy famosa la chapa del Parlamento. ¿Qué hacen? Establecen normas. Aquí se redactan y adoptan las normas internacionales, discuten algunos temas sociales y revisan las normas existentes y si ya no funcionan las tienen que modificar, las pueden derogar. Es una más de 2 semanas de trabajo arduo en lo que se hacen pequeños comités y se van hablando de estos puntos. Pero fíjense, sobre todo lo que yo considero de la OIT, sí hace normas, pero para mí la parte, en mi consideración, una de las partes más importantes de la OIT es la generación de políticas públicas que generan a partir de aquí y cómo es que las van y las impulsa la propia OIT en cada uno de los estados miembros. Eh, entonces, sí tenemos temas laboral, sí tenemos temas de normativa, pero yo considero que la parte súper fundamental que se da en esta conferencia es la discusión de las políticas públicas. Luego tenemos el Consejo de Administración. Ya con la definición de las políticas públicas, las agenda y las lleva a los estados y va poniendo presupuesto para cada una de ellas. Hay cosas bien sencillas, básicas y preciosas que sí hace la OIT, en donde yo ya empiezo a sentir un poco más de tranquilidad a lo que habíamos platicado de solo se ha visto la necesidad de que el Estado subsista y el patrón también. Aquí ya empiezo a ver en la OIT un poco de vamos a llevarle el conocimiento sobre riesgos de trabajo a la población y hacen ese tipo de cuestiones en política pública sobre, por ejemplo, hay un tema de los camioncitos que llevaban justicia a cada uno de los pueblos, ¿no? Y llegaban los camioncitos, bajaban con toda la información y les explicaban sus derechos laborales en cada uno de los pueblecillos en algunas ciudades que tienen, precisamente también se van checando aquí estadísticas en donde están mayores temas de violaciones laborales y ahí llegan a estar dando estas asesorías, esta comunicación, esta difusión y este tipo de cosas me hacen sentir que entonces el derecho al trabajo ya empieza, les digo, a partir de que entendemos que esto es un derecho humano, ya empieza a tener esta cuestión más humana.
Luego tenemos la Oficina Internacional del Trabajo, propiamente su Secretaría Técnica Permanente. Esta les decía que tiene su órgano tripartita, pero esta ya es la que se encarga de ver que todo lo que se generó, todo lo que se genera desde las otras dos, que es en la permanente y en la que se da 3 veces al año, pues entonces ellos ya son los que les encarga, les toca poner en acción todo ese trabajo. Ahora vamos a hablar sobre el tema. A todo esto, sé que son 20 minutos y no me empecé a contar el tiempo. ¿Alguien de ustedes me está contando el tiempo? Muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo, Eh, pero si em, quiere terminar, adelante, por favor. Mire, principios y derechos del trabajo, primero son los principios, ya les decía que libertad sindical y negociación colectiva, que este fue un pilar fundamental de la reforma judicial de la reforma laboral en México, era conciliación, judicialización y sindicatos, porque teníamos puro sindicato charro. Todavía tenemos muchísimos sindicato charro. ¿Qué quiere decir? Que no son sindicatos que realmente existan, sino que se venden para el patrón y pues así el patrón pues no tiene ningún problema con temas de que se le vayan a ir a huelga, que le vayan a pedir mayores revisiones salariales, ni mucho menos. La eliminación del trabajo forzoso, esto es un tema bien interesante porque ¿qué es un trabajo forzoso? Lo que tenemos en México en los problemas de migrantes el día de hoy, les quitan pasaportes y pues tienen que trabajar y si no, no les regresan tampoco sus documentos. La abolición del trabajo infantil, tenemos estos problemas muy severos en México porque además tenemos, bueno, yo estoy aquí en el estado de Tlaxcala y Tlaxcala tiene el tema de pues la explotación infantil. Entonces, la eliminación de discriminación en el empleo, tenemos todos estos problemas los tenemos en México, por sexo, por origen étnico, religión, opinión, discapacidad, todo lo que viene en el artículo primero. Y bueno, podríamos platicar solo una clase de hablar sobre los temas de discriminación en México, en los laborales en México, ¿no? Esos son los cuatro cuestiones fundamentales. Y tenemos, les decía yo que se viene entonces el determinar qué es el concepto de trabajo decente, eh, que es que que el empleo sea productivo, derechos en el trabajo, protección social y que siempre haya diálogo social. El concepto de justicia social ya implica un derecho, un desarrollo sostenible, la paz internacional. Los sistemas de control de la OIT, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos el control regular, que es los estados tienen que presentar informes periódicos. Evidentemente el Estado mexicano les dice que estamos perfecto en todos y cada uno de nuestros temas. Para eso están los hermosos y benditos informes de Sombra, que estos informes los dan las organizaciones, las ONGs, sindicatos, en donde me tocó ir hace año y medio, fui a la Comisión Interamericana y entré a una sesión de México que lo estaban denunciando por un tema en el penal, en el Cerezo de Morelos. Cuando vimos el informe fue grotesco, no tienen una idea, o sea, de verdad, era una grabación del Cerezo como si eso fuera un resorte en Cancún. Y decían que no había nada, o sea, estaban denunciados porque hasta el momento eran como 25 mujeres que se habían suicidado y evidentemente señalaban que no habían sido suicidios y además unas condiciones pésimas de salubridad y todo, pero cuando el Estado mexicano rindió el informe, yo vi el video, de verdad era un resorte en Cancún. Entonces, para eso están los informes sombra, para decir, evidentemente el Estado mexicano pues no se va a echar la soga al cuello. La comisión de expertos, esto es un órgano técnico en el que le puedes preguntar específicamente sobre, oye, ¿cómo es la aplicación de este convenio? Esto entonces no es una sentencia, no es una sanción. El Comité de Libertad Sindical lo mismo. Todos estos comités lo que te hacen no son, la OIT no dicta sentencias, solo recomendaciones que no son coercitivas. Entonces, lo que nos puede importar más para el derecho internacional del trabajo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí, pues es que esto se destapa con un caso súper importante. Bueno, aquí el sistema regional, pasamos de la universal al regional, y tenemos la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Carta de la OEA, la Convención Americana, tenemos el comité, y ¿qué tuvimos aquí? La bendición del asunto de Lagos del Campo contra Perú, en donde por primera vez ya se habla de poder entrar al estudio de manera directa de los derechos económicos, sociales y culturales y se entra al tema de la estabilidad en el empleo, pero se logra entrar de manera directa, no como antes se hacía a través de otros derechos que sean civiles y políticos. Se entraba, por ejemplo, se entraba de manera indirecta y no se analizaba propiamente el derecho. Entonces, Lagos del Campo contra Perú ya lo permite y todas estas sentencias son las que ya tenemos sobre derechos laborales
en la Corte Interamericana, estabilidad en el empleo, jubilación, sindicación, garantías judiciales, tutela judicial efectiva. Todas estas son obligatorias únicamente si te condenaron a ti. Y luego en el Estado mexicano, las obligaciones que tiene México, bueno, cuando los ratificas, estás totalmente obligado. Pero nuestra obligación como Estado mexicano es rendir informes periódicos sobre los cuales nos van a decir cuáles son nuestras obligaciones y solicitudes directas que tengamos que modificar. Entonces, bueno, México ha ratificado la gran mayoría de los convenios, no, todos los convenios fundamentales ya los ratificó, aunque no los hubiera ratificado eran obligatorios, pero ya los ratificó y tenemos muchos. Y ya con esto concluyo, este es siempre lo presento, es Diego Rivera en su mural que se llama El Agitador y en temas de derechos laborales a mí me encanta porque nunca podemos perder la empatía. Entonces yo les cuento cómo nace el derecho al trabajo y por suerte nunca se perdió la empatía y creo que hoy sí estamos del lado de ver derechos humanos de las personas trabajadoras. ¿Por qué no pierde la empatía? Porque son campesinos, pero saben que ellos tienen que trabajar por los que tienen todavía situaciones peores que ellos, que son los que están hacinados en las minas. Entonces, aquí este Diego Rivera es interpretado por Alan Betancourt y nos dice que si nosotros seríamos capaces de ser agitadores en algún momento por derechos de alguien más, por cuidar los derechos de alguien más. Yo con esto me despido, los invito a mis redes sociales.